Saludos inversores sistemáticos. El SP500 ya está cayendo un 9% desde máximos. ¿Pero qué está cayendo más? Y más importante, ¿cómo se están comportando las acciones value dentro de este contexto? Hoy en el canal lo vamos a ver. Antes de empezar, recuerda darle like y suscribirte para no perderte ninguna de las novedades que te presentamos todas las semanas sobre la bolsa y los mercados. Y ahora sí, vamos al vídeo. ¿Estamos delante de una corrección? Porque es que ya podéis ver cómo desde máximos en la siguiente gráfica ya acumulamos una caída de más del 8%. Recordaros que en bolsa, cuando los mercados caen más de un 10% desde su último máximo cercano, es cuando consideramos que estamos en medio de una corrección. Y si este valor fuese superior al 25% es cuando empezamos a hablar de un mercado bajista. Y también recordaros, para todos aquellos que os acabáis de sumar a los mercados de capital y que no sabéis cómo funciona esto, que las correcciones son totalmente naturales y que es parte del ciclo económico. Y es que justamente sobre este tema hay una conferencia famosísima del inversor Peter Lynch que debéis conocer, donde Peter Lynch en el año 1994 nos explicaba lo siguiente. But you should study history, and history is the important thing you learn from. What you learn from history is the market goes down. It goes down a lot. The math is simple. There's been 93 years a century. This is easy to do. The market's had 50 declines of 10% or more. So 50 declines in 93 years. About once every 2 years, the market falls 10%. We call that a correction. That means that's a euphemism for losing a lot of money rapidly. But we call it a correction. And so 50 declines in 93 years, about once every 2 years, the market falls 10%. Of those 50 declines, 15 have been 25% or more. That's known as a bear market. We've had 15 declines in 93 years. So every 6 years, the market's going to have a 25% decline. That's all you need to know. You need to know the market's going to go down sometime. If you're not ready for that, you shouldn't own stocks. And it's good when it happens. If you like a stock at 14 and it goes to 6, that's great. If you understand the company, you look at the balance sheet and they're doing fine, and you're hoping to get to 22 with it, 14 to 22 is terrific, 6 to 22 is exceptional. Peter Lynch gestionó el Fidelity Magellan Fund desde el año 1977 hasta el 1990, un periodo de 13 años. Lynch es un inversor famoso por su estilo de inversión fundamental basado en el análisis value, en las acciones de crecimiento y a la par en invertir en lo que conoces. Es más, de hecho, hay un libro muy conocido que se llama Un paso por delante de Wall Street que te recomiendo que leas si todavía no lo has hecho. Durante su gestión, Peter Lynch consiguió una rentabilidad anual del 29,2%. Y es que bajo su gestión, el fondo de Peter Lynch pasó de 18 millones de activos bajo gestión a 14.000 millones de activos bajo gestión. O sea, estamos hablando de una auténtica estrella de rock dentro del mundo de los fondos de inversión, como hoy tal vez podría ser Bill Ackman. Así que en suma, como nos está explicando Peter Lynch, os debéis quedar con la idea de que la bolsa cada 2 años puede caer un 10% y cada 6 años puede caer más de un 25%. Y si no tenéis el estómago suficiente como para aguantar esto, tal vez no deberíais invertir en acciones en primer lugar. Repito, si no tienes estómago para aguantar estos ciclos, no deberías tocar acciones. Y es más, justo cuando se producen estas correcciones es cuando nuestra mentalidad debería ser la opuesta. Si ya me gustaba, por ejemplo, la acción de Merck cuando estaba a $100 por acción, a $90 por acción, me debería gustar mucho más. Y sin embargo, aquí es donde entran en juego algunos sesgos cognitivos que nos invaden en estos momentos de pánico y de corrección. Por citar alguno, podríamos hablar del sesgo a la aversión a la pérdida, donde nos produce más dolor perder 100 euros que el placer que nos produce ganar 100 euros. Y otro sesgo cognitivo al que podemos estar sujetos es el sesgo de extrapolación, el considerar que si venimos de crecer a un 40% anual los últimos años, vamos a seguir creciendo a un 40% anual. Y finalmente, por supuesto, el sesgo manada, el sesgo de rebaño, de querer ir hacia donde el mercado va por miedo a ser la oveja disidente. Es por ello que es totalmente normal la mentalidad de no querer invertir más cuando vemos caídas, o incluso recuperar toda la inversión y parar en seco todas esas pérdidas. No obstante, superar todos esos sesgos y reconocer la oportunidad que supone una corrección de mercado de más del 10% es uno de los pasos que definen la madurez de un inversor.
Es decir, no precipitarse a vender, ver fríamente el precio y el valor como dos elementos que no tienen nada que ver y evaluar si de verdad la situación a nivel de valor ha cambiado. Y si no, tener la frialdad de aumentar posición en estos momentos. Porque los motivos que explican esta última corrección tienen nombres y apellidos. Donald Trump. Y es que el mercado teme una escalada de tensiones comerciales y la administración del presidente Donald Trump está haciendo uso de la amenaza de aranceles de, por ejemplo, el 25% a México y Canadá y del 10% a China. Esto está sacudiendo tanto el S&P 500 como todos los índices internacionales. Algunas de las disparatadas medidas de Trump, por ejemplo, pasan por hacer pagar 1,5 millones de euros a todos los barcos Made in China por atracar en puertos americanos, lo que es una auténtica salvajada, dado que muchos de estos barcos portacontenedores paran en más de un puerto en su paso a Estados Unidos. A modo de ejemplo, mirad qué pasó el otro día en el IBEX 35. Como podéis ver, registró una caída de más del 3% en un día el pasado 4 de marzo. Y es que estas caídas en bolsa solo se producen cuando se respira un gran ambiente de incertidumbre tanto macroeconómica como geopolítica en bolsa. No obstante, no quiere decir que haya nada malo necesario en las compañías cotizadas. Simplemente la inercia vendedora es tremendamente fuerte y sensible a los tweets y a los decretos de Donald Trump. Y es que por un lado se nos están juntando los malos resultados también macroeconómicos dentro de todo este cóctel de Donald Trump. Resultados como por ejemplo ver el dato de inflación al mes de enero en el 3%, cuando veníamos en septiembre de un 2,4%. De momento el forecast de marzo parece apuntar a una ligera bajada del 2,9% de la inflación, lo que está provocando que los agentes económicos sigan pidiendo una rentabilidad alta por los bonos al gobierno de Estados Unidos, dada toda esta incertidumbre. Y en este contexto, ¿qué empresas están corrigiendo más en bolsa? Vamos a verlo. Porque en la siguiente imagen de inicios de mes podéis ver como las 7 magníficas, las grandes compañías del S&P 500 tales como Meta, Nvidia, Amazon o Tesla, son las que más están cayendo, en comparación con las otras 493 del índice. A su vez, fijaos cómo están cayendo las small caps americanas del Russell 2000, con una caída en la línea de las 7 magníficas. Por no hablar del Nasdaq 100, que ya lleva una caída de más del 12% desde máximos. Y yo os pregunto, ¿qué tienen en común las empresas del Nasdaq con las small caps? Mayor crecimiento potencial futuro, mayor volatilidad y sobre todo mayor sensibilidad a variaciones de los tipos de interés. Y es que esta es una de las claves para entender la caída de este año. El mercado tiene miedo de la incertidumbre económica de Donald Trump, de la recesión de Estados Unidos y de que el dato de inflación de marzo, por ejemplo, sea malo y la Reserva Federal se vea obligada ya no solo a dejar los tipos de interés horizontales, sino incluso a subir los tipos de interés, lo que sería un volantazo en toda regla y provocaría todavía más caídas. Y es que como veis en pantalla, la Reserva Federal ya ha bajado un 1% los tipos de interés, del 5,5% al 4,5%, pero está sin moverse en ese nivel del 4,5% y expectante a ver qué hace la inflación y la economía americana. No obstante, hay otra variable macroeconómica a la que los analistas le tienen todavía más pavor. Estamos hablando del crecimiento de la economía americana, que como veis ha pasado del 3,2% de finales del 2023 al actual 2,5% y cayendo. A su vez, esta semana, la Fed de Atlanta nos dio un microinfarto al publicar la siguiente previsión del dato de PIB de este cuatrimestre que viene, del Q1 del 2025. Porque aquí podéis ver cómo la Fed de Atlanta ya nos habla de una caída del PIB del menos 2,4%. Y es que como veis aquí, el balance comercial de Estados Unidos no ha hecho más que profundizar en su déficit. Como veis, Estados Unidos registró un déficit comercial récord de 131.400 millones de dólares en enero del 2025. Este déficit podría explicarse porque las empresas americanas están aumentando ahora sus importaciones, ahora que no hay aranceles, aprovisionándose y preparándose para ese periodo que va a venir a continuación, donde tal vez Donald Trump ponga esos temidos aranceles y les cueste mucho más aprovisionarse. Y claro, lógicamente, si los americanos están comprando inventario y comprando material como ardillas, aprovisionándose para el invierno, esto tiene efectos en el PIB, porque recordemos cuál es la fórmula del PIB, que como podéis ver, hay una parte muy importante al final que pone menos importaciones, con lo cual, si de golpe y porrazo todos los americanos hacen, pongamos de manera exagerada, todas las importaciones de todo el año, pues ya podéis ver cómo en concreto en este mes va a haber un déficit enorme dentro del balance comercial de Estados Unidos, y esto provoca una caída prevista para el PIB, que esto es justamente lo que ha pasado. Y probablemente este aumento se corrija durante los próximos meses, simplemente demandando menos productos del exterior porque nos hemos aprovisionado, pero esto lanza un poderoso mensaje, un mensaje que refleja la gran incertidumbre que tienen todos los agentes económicos con el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Porque todos estos aranceles, aparte de tocar las narices a los negocios americanos, también tienen un componente muy importante, y es por ello que el mercado está preocupado, de subida de precios
precios a los consumidores americanos, que son los que finalmente acabarán pagando todos estos aranceles. Y es que la subida de tipos de interés le sienta como un jarro de agua fría a la bolsa, porque al final es una cuestión de coste de oportunidad. Si en un lado me están pagando un 5% sin riesgo, para aquello me voy a tener que pelear buscando rentabilidades en renta variable en busca de un probable, de un potencial, de un posible retorno de en torno al 5, 6, 8%. ¿Veis que no tiene sentido algo seguro versus algo incierto? Y es que si el bono americano incluso llegase al 10% de rentabilidad anual, ¿para qué quedarnos en renta variable? Porque al final estaríamos como Ulises, atados al mástil de la renta variable mientras estamos escuchando ese canto de sirenas del 10% libre de riesgo ahí a nuestro alcance, sin tener que jugarnos nuestro pellejo en inversiones extrañas. Como veis, se produce un efecto de sustitución clarísimo donde los inversores salen de bolsa buscando esa rentabilidad libre de riesgo que gracias a la subida de interés se produce. ¿Y qué es lo que los analistas piensan que hará la Reserva Federal? Vamos a verlo. Porque ya los analistas están atribuyendo una probabilidad alta a un escenario donde, a pesar de los repuntes inflacionarios, la Reserva Federal continúe bajando los tipos para proteger el crecimiento económico de Estados Unidos de una desaceleración. Que como veis, el censo es que acabamos el año en torno a unos tipos de interés del 3,75%, es decir, 3 bajadas de tipos. Así que de aquí las correcciones del último día y es el lunes negro que hemos tenido esta misma semana. Y es ahora cuando yo os pregunto, en este contexto, ¿qué es lo que pasa con las acciones value? Vamos a verlo, porque sí, las acciones value también caen con el mercado. Como veis en el gráfico, ya en el año 2008 tuvimos una corrección en el S&P 500 de más del 52%. Ahora, con el actual PER 30 del S&P 500 y el mísero dividendo que nos está pagando del 1,25%, no sería descabellado una corrección del 50% del índice, para volver a una media histórica en torno a un valor de 3.000 puntos, digamos a 15 veces beneficios y a ese 3% de rentabilidad del dividendo. Sin embargo, ese 2008, mirad cuánto cayó una compañía value tal como la que veis en pantalla. Porque aquí os presento a Archer Daniels. Y es que esta acción actualmente está a PER 12 y está pagando casi un dividendo del 5%. Y en el año 2008 cayó un 60%, incluso más que el promedio de la bolsa. Desde luego esta caída se produce desde un máximo realmente exigente en valoración, como por ejemplo la caída de esta misma acción recientemente. Y habiendo tenido en el corto plazo ya una caída del 50% a los actuales $48 por acción, la pregunta del millón es, ¿puede caer otro 50%? Y es que la respuesta es que sí. Sin embargo, si caemos un 50% y el dividendo se mantiene, la acción pasa de pagar un 4% de dividendo anual a pagar un 8% de dividendo anual. Y en el mismo contexto, si el S&P 500 cae un 50%, ¿qué pasa a pagar? ¿De un 1,25 a un 2,3% tal vez? Y aquí os pregunto, si viene un crash bursátil, ¿qué preferís? ¿Estar invertidos en algo que paga un 8% de dividendos o estar invertidos en algo que paga un 2% de dividendos? He aquí la gran diferencia entre el value investing y todo lo demás. Yo, como fundador del fondo del Systematic Value Investing, dentro de mis compañías no necesito necesariamente una apreciación de su valor en bolsa, porque los propios negocios están a múltiplos muy baratos y son tesis que ya de por sí en el mundo real ya estamos consiguiendo grandes beneficios y también en muchos casos grandes dividendos. Que si se produce la apreciación en la bolsa, fenomenal, no vamos a decir que no. Pero cuando compramos basándonos en principios value, podemos ganar dinero incluso en escenarios donde la bolsa corrija un 50%, porque al final ese beneficio se materializa en dividendos, en recompra de acciones y a la postre acaba llegando a nuestro bolsillo de otra manera. Y es que si incluso nos quedamos atrapados en esa corrección del S&P 500 durante 10 años, prefiero tener una compañía que me pague un 8% de dividendos a tener una compañía que me pague un 2%. Y es más, vamos a hacer los números. Porque, por ejemplo, si invertimos 10.000 euros al 8% de rentabilidad de dividendo y reinvertimos todos esos dividendos en comprar más acciones, veis que acabaríamos estos 10 años con 21.500 euros. No hay color en comparación con, por ejemplo, invertir 10.000 euros al 2,3% de rentabilidad del dividendo que pagaría ese hipotético S&P 500 corregido un 50%. Reinvirtiéndolo ahí pasaríamos de 10.000 euros a 12.500 euros. O sea, en un lado multiplicamos por 2 nuestro capital y en el otro por 1,25. Y ya no hablemos que si después de estos años la bolsa recupera y pasamos de nuevo a ese dividendo del 5%. Entonces este por 2 se convertiría en un por 4. Esto es value investing en estado puro. El inversor es premiado independientemente de lo que ocurra en la bolsa y en el precio de la acción. Así que efectivamente, en bolsa cualquier cosa puede pasar. Las acciones de las compañías con grandes ventajas competitivas y buenas para el value pueden caer con el mercado.
Pero a largo plazo no tengáis ninguna duda de que vuestra rentabilidad viene dada por la creación de valor a largo plazo de las empresas en las que invertáis. Antes de continuar, recordarte que todo lo que veis en este vídeo es puramente divulgativo y en ningún momento constituye una asesoría de inversión. Si quieres, recuerda siempre asesorarte y hacer los deberes antes de tomar cualquier decisión de inversión. Y a este respecto ya sabéis que aquí en Systematic Value Investing tenemos la newsletter sistemática, donde os publicamos los movimientos de nuestro fondo todas las semanas con las nuevas incorporaciones que estamos incluyendo en el fondo. Aquí, por ejemplo, podéis ver la rentabilidad que tenemos actualmente y cómo incluso en esta corrección de mercado continuamos todavía por encima del S&P 500 Equal Weight. Y aquí también podéis ver las diferentes posiciones y cómo recientemente, por ejemplo, compramos Yelp dentro del portfolio. Os dejaré el link en el primer comentario del vídeo para que os podáis suscribir. En definitiva, inversores sistemáticos, los mercados caen un 10% cada 2 años y un 25% cada 6 años estadísticamente, como nos dice Peter Lynch. Si no podemos aguantar este estrés, tal vez no deberíamos invertir en los mercados en primer lugar. Pero también la promesa de los mercados es esa rentabilidad objetivo a largo plazo del 7% en términos reales. Y cuando se producen estas correcciones, si estáis convencidos de las compañías en las que estáis invertidos, al final son excelentes oportunidades de comprar lo que ya os gustaba, pero a mejores precios. Porque es justo en estos momentos donde inversores, como por ejemplo yo mismo, estamos fijándonos en el mercado por gangas e invirtiendo todavía más en esas compañías que tanto nos encantan. Compañías como de las que te hablo aquí en el canal de Systematic Value Investing. Así que suscríbete para no perderte ninguna actualización y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!